En 1978, este cuarteto escandinavo reinaba en la escena musical global, pero el fin parecía más cerca de lo que muchos imaginaban. Con relaciones rotas, egos inflados y un ambiente tóxico entre bastidores, necesitaban desesperadamente un nuevo hit para no desaparecer del mapa. Nadie podía prever que, justo en ese torbellino emocional, emergería una melodía que no solo los rescataría del abismo, sino que los haría conquistar un rincón del mundo que jamás pensaron dominar. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Para ese año, esta agrupación se encontraba en la cúspide del estrellato. Integrado por Benny al piano, Björn en la guitarra, y las inconfundibles voces de Agneta y Frida, el grupo había saltado a la fama tras arrasar en un célebre concurso europeo en 1974 con una canción que cambió sus vidas. Desde ese momento, fueron imparables, colándose en todos los rankings con su receta infalible de estribillos contagiosos, armonías precisas y una producción que rozaba la perfección. Temas como Mamma Mía, SOS y Dancing Queen se volvieron parte de la banda sonora de toda una generación. Durante ese auge imparable, lanzaron 3 discos que sacudieron la industria, ABBA, Arrival y The Album. Cada uno fue un peldaño más hacia el fenómeno global en el que se convirtieron. Pero el año 1978 les planteó un desafío colosal. ¿Cómo superar todo lo que ya habían logrado? La presión era brutal, o entregaban otro hit aplastante, o se desplomaban. Pero las cosas comenzaron a torcerse. El agotamiento creativo, sumado al caos sentimental dentro del grupo, empezó a pasar factura, como estás por descubrir. Decididos a igualar o superar sus anteriores logros, comenzaron a esbozar su siguiente trabajo. Pero algo andaba mal. La chispa parecía haberse esfumado. Las sesiones de grabación se volvieron eternas y estériles, y el estrés por no entregar otro himno empezó a fracturar aún más la dinámica interna. Y no era solo la inspiración lo que se tambaleaba, las emociones también estaban fuera de control. No olvidemos que no eran simples colegas, eran 2 parejas. Mientras Benny y Frida planeaban su boda, Björn y Agneta ya estaban al borde de la separación. Y eso, claro, lo contaminaba todo. Como si fuera poco, Frida comenzó a notar que Agneta recibía demasiada atención, de la prensa, del público, incluso del equipo, lo cual sembró aún más resentimiento en el ambiente. La grabación del álbum se volvió un campo minado emocional. A pesar de todo, sabían que necesitaban una canción que lo cambiara todo. Un tema que conectara con las masas y les devolviera su corona. Lo que nadie sospechaba es que la inspiración surgiría del inconfundible estilo melancólico de Simon & Garfunkel. Si pensabas que ABBA y este dúo folk no tenían nada en común, prepárate para lo que viene. Y si amas la música con historia, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. La banda intentaba desesperadamente dar con su próximo sencillo, pero nada parecía funcionar. Se tantearon temas como Cold Supper, Rancor of Cabbage y Three Wise Guys, pero todos fueron descartados. Incluso en The Arms of Rosalita, que hablaba de un amor roto, fue rechazada por no conectar emocionalmente. Parecía una maldición, nada cuajaba. Entonces ocurrió lo impensado. Durante un viaje, Benny y Björn escucharon en la radio El Cóndor pasa y quedaron hipnotizados por su atmósfera melancólica y profunda. Sintieron que ese espíritu era justo lo que necesitaban para darle vida a una melodía olvidada en su estudio. De regreso, comenzaron a reestructurar la pieza, potenciaron la guitarra acústica, suavizaron los arreglos y buscaron un sonido más íntimo. El tema, originalmente una balada de desamor, mutó en algo mucho más delicado. Björn reescribió la letra, esta vez centrándose en una niña abatida a la que intentan consolar, así nació Chiquitita. Algunas versiones afirman que la inspiración vino de una niña sueca de 12 años llamada Angelina, que acababa de perder a su tía Rosalita, su única figura maternal. Esta trágica historia, que conmovió a los músicos, se transformó en poesía musical. Ya tenían la canción, pero ahora necesitaban un plan maestro para convertirla en fenómeno. Y ese plan fue tan osado como brillante. A inicios de 1979, la ONU organizó un evento solidario por el Año Internacional del Niño, invitando a grandes artistas a presentar nuevos temas y donar las ganancias a UNICEF.
ABBA vio allí una oportunidad de oro para lanzar Chiquitita, y el 9 de enero se subieron al escenario junto a gigantes como los Bee Gees, John Denver, Rod Stewart y Donna Summer. Frente a millones de televidentes, soltaron la bomba. Chiquitita debutó con fuerza emocional y una interpretación inolvidable. Pocos días después, el 16 de enero, la canción fue lanzada oficialmente y el mundo respondió con entusiasmo. Escaló los rankings europeos a una velocidad impresionante. En Reino Unido, debutó en el puesto 8 y llegó al segundo, solo superada por Heart of Glass de Blondie. En Estados Unidos, sin embargo, el impacto fue menor, apenas alcanzó el lugar 29 en el Billboard Hot 100. Aún así, se convirtió en la joya del álbum Bow Les Bus, eclipsando incluso a sus temas más fiesteros. Pero el verdadero boom de Chiquitita ni siquiera había comenzado. Porque, en un giro totalmente inesperado, fue América del Sur la que la abrazó con fuerza. Antes de eso, ABBA había sido poco más que una nota al pie en el continente. Su estilo era visto como lejano, incluso frío. Pero eso estaba a punto de cambiar para siempre. La discográfica Orsia Records en Argentina tenía unas bajo la manga. Su ejecutivo estrella, Buddy McCluskey, propuso una jugada arriesgada, lanzar Chiquitita en español. Estaba convencido de que eso rompería la barrera cultural. Él y su esposa Mary se encargaron de adaptar la letra, cuidando cada sílaba para mantener la esencia de la original. ABBA aceptó y grabó la versión en nuestro idioma, lanzándola en abril de 1979. El resultado fue apoteósico. En Argentina, la canción llegó al número 1 en cuestión de días y vendió más de 500.000 de copias en tiempo récord, superando incluso a la versión original. Algunos se atrevieron a decir que fue el mayor éxito internacional en Sudamérica en un cuarto de siglo. La conexión fue tan potente, tan inmediata, que ABBA cambió su estrategia global para enfocarse más en el público latino. Y Chiquitita se convirtió no solo en un himno de consuelo, sino en el puente entre dos mundos que hasta entonces parecían hablar idiomas distintos. En 1980, lanzaron Gracias por la música, un álbum completamente en español con reinterpretaciones de sus mayores himnos. Lo que ocurrió con Chiquitita fue más que un éxito comercial, fue la prueba de que cuando una canción conecta con las emociones humanas más profundas, como el consuelo o la fragilidad, ninguna frontera lingüística o ideológica puede detenerla. Lo curioso es que, a diferencia de otros éxitos del cuarteto, Chiquitita nunca tuvo un videoclip formal que la impulsara en las pantallas. Eso dice mucho. Su impacto no se basó en la imagen, ni en una coreografía viral, sino en algo más poderoso, el alma de la melodía. Su interpretación más recordada fue filmada en 1979 durante un especial para la BBC en Suiza, y desde ahí, la canción despegó como una especie de bálsamo emocional para millones. En América Latina, la canción no solo lideró rankings. Se volvió un fenómeno emocional, un grito suave en medio del caos. En tiempos de crisis políticas, dictaduras y censura, su letra fue adoptada como símbolo de consuelo, e incluso resistencia silenciosa. Chiquitita se coló en hogares, escuelas, funerales y celebraciones. Pero también, en medio de esa dulzura, sembró una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que una banda extranjera haya dado voz a un dolor colectivo que nadie se atrevía a nombrar? Y justo cuando muchos pensaban que todo se trataba de fama y millones, el grupo sorprendió: donaron la mitad de las ganancias de la canción a UNICEF tras su presentación en 1979. Y en 2014, doblaron la apuesta, entregando el 100% de los derechos a la causa infantil. Hasta 2022, la cifra recaudada superaba los $5 millones, destinándose a programas de salud mental y protección infantil, especialmente en lugares como Guatemala, donde la niñez ha sido históricamente silenciada. Sí, Chiquitita cambió la historia de la banda, pero también dejó una grieta en la narrativa del pop. Una canción de apariencia sencilla terminó teniendo más impacto humanitario que muchos discursos oficiales. ¿Fue planeado? ¿Fue marketing disfrazado de solidaridad? ¿O realmente una chispa de conciencia en una industria dominada por el ego? Eso queda a interpretación de cada quien. Lo que es claro es que Chiquitita marcó un antes y un después. Pero no fue la única.
Hay otra canción de los 60 que también rompió moldes, encendió conciencias y se convirtió en himno de una generación rebelde. Un tema que incomodó tanto como inspiró. Haz clic en el siguiente video y prepárate, porque lo que viene no es solo historia musical, es historia con veneno.